Bienvenidos. Mi nombre es Galo Barriga. Les voy a hablar de la importancia de la comunicación en las negociaciones. Básicamente existen dos tipos de comunicación. La comunicación verbal, es decir, a través del uso de la palabra, y la comunicación no verbal, a través del uso de gestos, posturas de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la importancia del lenguaje verbal en una negociación? A través de la comunicación verbal expresamos nuestra propuesta en una negociación. Es decir, le ponemos una voz a las frías palabras que aparecen en los documentos escritos. La comunicación verbal en una negociación tiene tres funciones básicas para impartir información. La función informativa, es decir, se utiliza la palabra para presentar hechos de carácter externo, de información. La segunda es la función expresiva, mediante la cual se expresan sentimientos o deseos, es decir, información interna de la persona que está comunicándose. La tercera es la función directiva, cuando usamos el lenguaje para provocar, motivar o impedir una acción. Al analizar la importancia del lenguaje verbal, es clave que entendamos lo siguiente. Una negociación no es un debate, tampoco es un juicio que le hacemos a la contraparte. La negociación es una discusión, una comunicación. Es evidente que mientras más se pregunte con el fin de entender, reforzar lo que entendimos y clarificar las ideas, vamos a obtener mejor información. No debemos usar la palabra para interrumpir, juzgar, señalar o atacar a nuestra contraparte. Por lo tanto, se debe evitar el uso de expresiones como debes, no debes, pero. Es vital el uso del mismo idioma entre las partes con el fin de que se eviten malentendidos. Si no es posible esta opción, se debería utilizar traductores que nos ayuden a precisamente entendernos entre personas que hablamos diferentes idiomas. Algo muy interesante, el lenguaje muta de generación en generación. ¿Sí o qué?, dirían los jóvenes de hoy. ¿Entendiste?, diría mi padre. Ustedes sí me cachan de lo que estoy hablando. El uso de la palabra es un don que debe ser cuidado adecuadamente durante una negociación. Es decir, no debemos abusar ni tampoco prescindir de él. ¿Y cuál es la importancia del lenguaje no verbal en una negociación? Estudios demuestran que aproximadamente el 60% de lo que transmitimos en una discusión es información no verbal. Con frecuencia los mensajes no verbales tienen más significado que los mensajes verbales. Sin embargo, los mensajes no verbales no son tan sencillos de interpretar correctamente. En toda negociación, la comunicación no verbal es inevitable, es decir, siempre está presente. La comunicación no verbal adquiere vital importancia según el contexto en el que se realice. Dicho contexto puede ser situacional, es decir, el negociador está bajo estrés, o tiene mucha alegría, o se siente triste, actúa de diferente manera. O puede ser cultural, no es lo mismo los gestos en la costa que en la sierra. Hemisferio oriente versus hemisferio occidente. En la cultura musulmana, los hombres saludan con beso y el número de besos se incrementa en función de los lazos de amistad que tengan esas dos personas. En nuestra cultura eso no es lo común.
Para comprender mejor la importancia de la comunicación no verbal, debemos considerar las siguientes características. Secuencialidad. Podríamos decir que el lenguaje del cuerpo también tiene palabras, frases y puntuación. Es decir, solo cuando todos los gestos han sido realizados de una manera secuencial, podemos interpretar su significado correcto. Antes es muy delicado hacerlo. Variabilidad. Cada expresión tiene diferentes formas de manifestarse. Es decir, por ejemplo, si queremos colocar una barrera delante de la otra persona, podemos cruzar los pies, o cruzar las piernas, o cruzar los brazos. Todos significan lo mismo. Relevancia. Para poder interpretar adecuadamente la comunicación no verbal, debemos buscar patrones de congruencia en los gestos de los interlocutores. Esto quiere decir que si una persona llega molesta a la negociación, sus gestos de molestia durante la negociación pueden no deberse a lo que se está discutiendo y pueden ser que la persona está recordando la situación que le produjo la molestia. Sincronicidad. Si una persona sincroniza su comunicación no verbal, es decir, sus gestos van de la mano de sus palabras, debemos inferir que el gesto significa algo. En caso contrario, es muy delicado analizarlo. Para concluir, un par de mensajes. Sin comunicación no existe negociación posible. Lo más importante en una negociación es lo que entiende nuestro receptor, no lo que decimos nosotros. Por lo tanto, nuestra comunicación debe ser clara, concreta y entendida por el receptor. Muchas gracias.